Hola, estimadas Radsisters, ¿cómo les va? Espero que excelente. Acá en su podcast Larga Existencia hemos tenido una semana llena de trabajo, complicada, emocionalmente compleja, pero acá estamos para comentar con ustedes lo que consideramos más interesante y que afecta a las mujeres desde la mirada del feminismo radical. Esta semana les comentaré una lectura que me parece importante compartirles para desmitificar algunas cosas que corren en el internet y que quizá les sirva para ampliar su visión de algunos mitos o para ayudarle a otros a ampliar su propio panorama. También les comentaré lo que ocurrió en la vida de las feministas en el mundo. Pero iniciemos con lo que ha pasado esta semana. En India, las violaciones brutales en grupo no paran. Primero se supo de un caso de una jovencita de 19 años que murió en uno de estos hechos. Pero el mismo día, otra mujer de 22 años falleció a causa de sus heridas por otra violación. Ambos casos generaron protestas a nivel nacional en ese país. Las mujeres eran del estado del norte de India conocido como Uttar Pradesh y eran Dalits, es decir, de la más baja casta jerárquica en India, donde, como se sabe, ese tipo de clasificación de las personas persiste tradicionalmente a pesar de haber sido abolida oficialmente en 1950. Las personas que pertenecen a esta casta son conocidas o eran conocidas como intocables y siguen sufriendo discriminación en todo el país. Lo peor es que estas jóvenes, al considerarlas como de la más baja casta y mujeres, algunos las ven como un objeto que pueden usar. En el caso de la joven de 19 años, los asquerosos tipos que decidieron abusar de ella eran de una casta mayor. Y no importa que este sistema oficialmente ya no exista, se sigue usando tradicionalmente, definiendo el lugar en la sociedad de las personas, diciendo con quién pueden casarse, dónde pueden trabajar, entre otras cosas. Al menos, el resto de la sociedad ya no lo toma con indiferencia. En India, estas dos situaciones causaron protestas que crecieron en el estado donde todo ocurrió y se extendieron a grandes ciudades como Nueva Delhi, Bombay y Calcuta. En otros temas un poco más positivos, pero también importantes, en República Democrática del Congo la gente decidió protestar ante la injusticia de los casos de asesinato y violaciones que llevan décadas sin resolverse en ese país. Estos crímenes ocurrieron entre 1993 y 2003 y fueron documentados por la Organización de las Naciones Unidas. Al menos 3.500 personas sobrevivientes de abuso se unieron a la marcha. Este es un paso importante en la visibilización de la violencia sexual que ocurre en las guerras y en exigir tanto que no ocurra como que se persiga a quienes cometen estas atrocidades. Mientras tanto, en México, este 28 de septiembre, se vivió una oleada de manifestaciones en el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto seguro. En diferentes estados del país, 10 para ser exacta, como Sonora, Durango, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, el Estado de México, Chiapas y Quintana Roo, las mujeres se manifestaron en las principales ciudades, como Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Tijuana. En algunas de estas ciudades, como Ciudad de México y Tijuana, se encontraron con represión policíaca. Las encapsularon, es decir, grandes grupos de policías impidieron su avance y limitaron su movilidad impidiéndoles el paso. Les arrojaron diferentes sustancias como gases o polvo de extinguidores y las arrestaron, aunque las mujeres simplemente se manifestaban sin generar realmente problemas. A esta represión física hay que añadir el desprestigio, que tanto desde medios como desde el gobierno se buscó imprimir a esta y otras manifestaciones. Por ejemplo, la gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trató de hacer ver como una especie de movimiento financiado el que ocurre en la toma de la CNDH, al hacer una investigación presunta en redes sociales, donde concluyó que una empresaria, Beatriz Gasca, financiaba la toma. La empresaria reaccionó diciendo que efectivamente les había entregado ayuda, sí había donado, pero porque es una orgullosa feminista. Gasca decidió separarse de su empresa para no perjudicarla, pero siempre diciendo que no existe ningún tipo de conspiración o financiamiento ilegal a este movimiento.
También corrieron en medios y redes sociales noticias y afirmaciones que resultaron ser desmentidas por las mismas protagonistas. Por ejemplo, una mujer policía de la Ciudad de México fue presentada supuestamente llorando por haber sido golpeada, cuando, de acuerdo a la fotógrafa que tomó la imagen, lo que ocurrió fue que en la conflagración fue afectada por los gases. Al parecer, la postura de las autoridades ha pasado de una aparente presunta tolerancia a generar todo tipo de estrategias para desprestigiar al movimiento y a sus manifestantes. Finalmente, les dejo la lectura que les comentaba al principio. Me la encontré en Twitter. Era una liga o un blog que explica cuán sesgada es la visión que presentan los transgenderistas, muchas veces hombres blancos privilegiados, del hecho de que algunas tribus en el norte de América tenían clasificaciones que podrían considerarse un tercer género o personas de dos espíritus. Estas situaciones los extienden a todas las culturas de la época precolombina, cuando en realidad no es así, y afirman que es porque eran más abiertos en su visión del sexo y el género. Pero, ¿era así? La escritora del blog Culturally Bound Gender, publicado en WordPress, afirma que para empezar, por supuesto que este fenómeno no existía en todas las tribus. Por ejemplo, ni los apaches ni los iroquois cuentan nada al respecto, a pesar de ser dos de las culturas de las que más se conserva documentación. ¿Y por qué no tenían estas culturas a gente de un tercer género? La escritora narra que ambas culturas eran de las más igualitarias entre mujeres y hombres. En la Iroquois, las mujeres tenían poder político significativo y real igualdad en el poder en general. Los apaches, por su parte, al ser muy hábiles en batalla, muchas veces se iban a la guerra, por lo cual los niños eran criados en una división de tareas por sexo, es decir, las niñas debían saber cosas que en otras tribus eran consideradas de niños, y los niños debían hacer cosas que en otros grupos se asignaban a las niñas. ¿Para qué? Para que en caso de morir alguien, su rol pudiera ser sustituido rápidamente por cualquier miembro de la tribu. Por otro lado, ¿dónde existía el tercer género o personas de dos espíritus? En tribus como la Lakota, por ejemplo, donde ese rol era siempre tomado por hombres. Todos hombres. ¿Por qué? Porque, como es lógico, quien designaba que existieran estos roles eran otros hombres con poder, para poder clasificar en algún lugar a aquellos hombres que no actuaban como un hombre normal debía de ser. De hecho, los Lakota ponían a la gente de dos espíritus a vivir en la zona del campamento donde vivían mujeres y niños, una sección que no era tan cuidada y no era considerada tan prestigiosa en su sociedad patriarcal. Ni los Lakota ni otras naciones Sioux asignaban a ninguna mujer así participar en la guerra cuando ésta surgía como hombre. Su estatus siempre permanecía igual como miembro de un grupo oprimido en casa. Ninguna de estas naciones patriarcales creaba una categoría para las mujeres que no se conformaran con su rol, les daba estatus especial ni talentos específicos, como si se hacía con los hombres que tomaban este rol de dos espíritus, de quienes se decía que podían tener visiones del futuro. Y esto se ve en las culturas de la zona norte de América en general. Las que tenían un tercer género era para que hombres pudieran elegir participar en él, pero los roles de las mujeres siguen siendo básicamente los mismos, con pocas variaciones. En pocas palabras, las adaptaciones se hacían para los hombres que no encajaban en una sociedad patriarcal porque sus deseos eran considerados importantes, así fueran no conformes con los roles que se les asignaban. ¿Los deseos de las mujeres? No, definitivamente no eran considerados importantes y no tenían voz ni voto en cómo se les trataba. ¿Soy yo? ¿O existe cierto paralelismo con lo que algunos están tratando de hacer actualmente? Se los dejo para la reflexión. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy, Resisters. Espero que les haya informado y que haya sido de su agrado el análisis de la lectura que les comento. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones irán apareciendo en el blog laresistenciamx.wordpress.com. También que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como La Resistencia.
Para escucharnos pueden hacerlos en diferentes plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Radio Public, TuneIn, Podbean. También subimos nuestros episodios más recientes en SoundCloud para compartirlos más fácilmente en Twitter. Estamos igualmente como La Resistencia. Por el momento nos despedimos, Radsisters, y les deseamos que tengan una gran y feminista semana.